Estimada docente, estimada tutora, reciban un cordial saludo por parte del equipo número 12, integrado por Boris Collago, Carolina González, Erika Nivicela, David Paca, Wilmer Puga y mi persona, Amaris López. Realizaremos una breve exposición acerca de la protección diplomática. Empecemos. ¿Qué es la protección diplomática? La protección diplomática es el suceso mediante el cual un Estado decide acoger a uno de los nacionales siempre que éste o su patrimonio se encuentren en desventaja, como consecuencia de una omisión o hecho por un Estado violentado por las normas internacionales, sean estas de derecho internacional particular o, por el contrario, de derecho internacional general. Para determinar si un Estado brinda protección, se deben cumplir con los siguientes requerimientos. 1. Que la persona, sea física o jurídica, se vea afectada directamente por una acción que vincule efectiva y judicialmente al Estado mismo que debería brindarle protección. 2. Que el desfavorecido haya agotado todos los recursos con los cuales pudo haber remediado el daño que ocasionó. 3. Que la persona afectada haya procedido limpiamente, sin incidir en un acto delictivo, con el que se pueda evidenciar de manera legítima algún tipo de represalia por parte del Estado. En resumidas cuentas, que haya procedido con buena intención y sin el objetivo de agredir al ordenamiento legal que ha establecido el Estado. El instituto que regula la protección diplomática se ha establecido como una herramienta esencial para el derecho internacional, a través del que un Estado puede proteger a su ciudadanía de alguna violación que pueda sufrir por parte de un segundo Estado. Mediante la siguiente exposición se pretende explicar la problemática y la naturaleza jurídica de la protección diplomática, además de un breve análisis y demás puntos que pueden surgir con respecto a este tema. La naturaleza jurídica de la protección diplomática. Es así que dentro del derecho internacional tenemos entendido o se entiende que es la acción que un Estado lleva a cabo frente a otro Estado o a una organización internacional, reclamando la debida aplicación del derecho internacional, bien en relación con el hecho ilícito del que ha sido víctima sus naciones e imputables a las autoridades del Estado o la organización frente a la cual se reclama, bien para asegurar el respeto de sus propios derechos. Es así como lo indica dentro del curso de Derecho Internacional Público, con los mismos que son como autores González Campos, que está en la segunda edición del año 2002, en la página 385. En el artículo 2 del proyecto de la Comisión, del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional, establece que el Estado tiene derecho a ejercer la protección diplomática de conformidad con el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional. Es así que el Estado en sí es el que inicia y ejerce la protección, ya sea como persona física o como persona jurídica. No está legitimizado para renunciar a la protección diplomática. De igual manera, el Estado es la entidad que tiene derecho a prestar la reclamación correspondiente. Dentro de ello tenemos los medios para la protección de los derechos humanos. Es así que tenemos la renuncia a la protección diplomática, y hace alusión que una persona no tiene derecho a renunciar al derecho de su Estado a proteger. Es decir, que si una persona estaría renunciando a un derecho que no le compete o que no le pertenece, sino más bien el derecho le corresponde al Estado. Dentro del derecho discrecional de un Estado a ejercer la protección diplomática, esto conforme a las normas de la jurisprudencia internacional, la protección es un derecho del Estado y, por ende, el Estado puede ejercer ese derecho o decidir no ejercerlo. Dentro de los agotamientos de los recursos, tenemos que este agotamiento es una norma constante
y firmemente establecida del derecho consuetudinario internacional, que tiene dos consideraciones importantes, que la primera es el respeto de la soberanía del Estado extranjero en cuyo territorio vive la persona. Y la segunda sería la hipótesis de que esa jurisdicción es imparcial y neutral. Dentro de ello también tenemos lo que son los requisitos de la nacionalidad, para lo cual debe existir un vínculo de nacionalidad entre la persona y el Estado. Esto cuando se produce el hecho internacionalmente ilícito y tiene lugar el perjuicio. Y la fecha de presentación oficial del reclamo de protección, ya sea por vía diplomática o por medio de la jurisdicción internacional. Evolución histórica, protección diplomática. El origen del derecho de un país a ejercer la protección diplomática de sus ciudadanos en el exterior tiene orígenes históricos profundamente arraigados. Su predecesor se remonta a la imagen de la Carta de Represalia en la Edad Media, con el advenimiento de los países modernos. Su uso disminuirá. A partir del siglo XVI, los países europeos comenzaron a participar más en el seguimiento de las actividades de sus naciones en el extranjero. Este periodo es consistente con la era del mercantilismo. La doctrina del mercantilismo se basa en el argumento de que el crecimiento económico de un país debe ser a expensas de otros países. Una de las influencias de la doctrina económica popular es considerar que las pérdidas que sufren los particulares, generalmente los comerciantes, en el país extranjero son también pérdidas en su país. Erdingen Matías la define como la protección de personas naturales y jurídicas a través de un Estado patria frente a tratos violatorios del derecho internacional por parte de un Estado extranjero. La protección diplomática de los derechos humanos. La protección diplomática se denomina protección diplomática porque obedece al hecho de que la misma se ejerce por medio de misiones diplomáticas y mediante acciones de carácter diplomático por parte de las cancillerías, para a su vez solucionar conflictos de manera amistosa y no llegar a casos extremos como las vías legales. Ejemplo de ellos hay muchos, pero bueno, voy a poner un ejemplo ficticio. Pongamos que hipotéticamente Ecuador y Perú tienen conflictos. Entonces, las primeras personas en tratar de mediar este conflicto serían los cancilleres. Si en un caso, al momento de tener la reunión, los cancilleres no llegan a ninguna solución amistosa, este conflicto ya se los llevarían a otra instancia, que ya sería una instancia judicial, y ahí sería el único medio donde solucionarían sus conflictos de Estado. Los derechos humanos y su relación con la protección diplomática. Los derechos humanos tienen como una interacción muy cercana con la protección diplomática, puesto que estos dos instrumentos van de la mano porque tienen ideales similares y debemos tener en cuenta que la custodia diplomática puede servir para defender a los seres humanos de las violaciones de sus derechos humanos en un Estado extranjero. Una parte muy importante que debemos recordar es que la protección diplomática se la considera como una de las entidades principales para promover los derechos humanos, para que se acoplen con el ordenamiento jurídico contemporáneo de cada Estado. Tratamiento a nivel de la jurisprudencia internacional de la protección diplomática. En estas circunstancias se puede indicar que en derecho internacional un Estado es el responsable de daño que cause a un extranjero, ya sea esto por una acción o una omisión de ilícitos. Las decisiones son tomadas en las Cortes Internacionales, en la Comisión de Derechos Internacionales de las Naciones Unidas indica sobre la protección diplomática que es el procedimiento que se emplea por parte de un Estado de la nacionalidad de la persona lesionada para garantizar la protección de esa persona y obtener la reparación del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito. Las normas que regulan las circunstancias que se puede ejercer
de la protección diplomática y las condiciones que debe darse para ejercer estas mismas, que no tratan de definir ni de describir el hecho internacionalmente ilícito, sino que dan origen a la responsabilidad del Estado por un perjuicio causado por un extranjero, destacando que la protección diplomática comprende los actos de acción diplomática y de otros mecanismos de solución pacífica. Implica la invocación de responsabilidad internacional del Estado. Hay presupuestos procesales para la presentación de una reclamación de amparo de protección diplomática. Adicionalmente, se puede indicar que es un derecho discrecional que corresponde exclusivamente al Estado que la ejerce. Para ejercer esta instancia internacional tiene que haber 3 caracteres específicos, como son el de efectividad, la continuidad y la exclusividad. Adicionalmente, de que previo a la presentación a una instancia internacional o que ampare la jurisprudencia internacional en la resolución de conflictos de protección diplomática, tiene que haberse agotado internamente todos los mecanismos, tantos en las instancias legales. Tiene que fracasar o tiene que haber algún desacuerdo interno que no permita que progrese la investigación interna, entonces se puede recurrir a instancias internacionales. En conclusión, puedo decir que la protección diplomática es un derecho propio de cada Estado, donde ampara a uno de sus ciudadanos cuando éste sufre perjuicio en sus derechos, en consecuencia de una acción por parte de otro Estado. Para hacerse acreedor a este tipo de protección se necesita cumplir 2 requisitos. Uno de ellos, la nacionalidad del perjudicado, y también que esta persona tenga una conducta intachable en su accionar. Solamente el Estado de la nacionalidad puede ejercer la protección diplomática. Queda bajo decisión de cada Estado el acogerse o no, como también es de manera obligatoria para los demás Estados respetarla. Para un Estado no contar con este tipo de protección resulta ser un punto muy negativo, ya que puede generar desgracias y vulneraciones de derechos fundamentales propios de cada individuo. En cuanto a protección diplomática y derechos humanos, podemos mencionar que ambos se relacionan entre sí para poder cumplir su objetivo en común, que es salvaguardar la integridad de una persona que sufre algún tipo de perjuicio en su integridad. Bueno, para poder comprender un poco mejor acerca de este tema, les voy a ilustrar el siguiente caso verídico que sucedió el 8 de abril de 2003, donde tenemos como protagonista a un periodista español, José Couso. Él se destacaba como un corresponsal de televisión del canal Telecinco. En aquella fecha cubría un reportaje de guerra en Irak, donde lamentablemente este hombre fue disparado por un soldado estadounidense mientras se alojaba en un hotel ejerciendo su profesión corresponsal de guerra. El incidente se produjo debido a que un sargento estadounidense presumió que era un iraquí que podía dar instrucciones a los que hostigaban a los tanques desde el otro lado del puente. Este sargento alega que solicitó permiso para poder disparar contra aquel hotel donde se alojaban él y sus colegas, afirmando que disparó como respuesta a fuego enemigo y así justificaba su legítima defensa. La familia de José Couso protestó contra la negación del derecho a la protección diplomática, ya que el gobierno español se negó 2 veces a ejercer este derecho a su favor. El daño no derivó de la incorrecta conducta del periodista, sino más bien José Couso, como el resto de los periodistas, obraron de una manera adecuada. Por tanto, podemos afirmar que en este caso cumplen todos los requisitos que se puede ejercer la potestad estatal de la protección diplomática. Ahora bien, ya depende del Estado el que va a decidir si inicia o no inicia esta acción diplomática.